amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar de un libro muy interesante sobre Cervantes. Se trata de Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo. Para hablar hoy de este libro tenemos con nosotros a su autor, a Álvaro Espina. Álvaro, bienvenido, gracias por acudir a nuestro programa. Bien hallada, Celia. Bueno, el agradecimiento es mío. Cervantes, este es el segundo libro de una trilogía. Vamos a hacer un poquito de recuerdo, vamos para atrás y vamos a ver el primero, trataba de Cervantes de sus primeros años de vida en Madrid, ¿no? Esto es, él llega a Madrid con su familia en 1566 y como reza el título del primer volumen de la trilogía, enseguida va a asumir la tarea de, en la casa de Éboli, de los príncipes de Éboli, la tarea de preceptor de la hija de Ana de Silva, después de los otros hijos, y también de secretario de cartas privado, no el secretario oficial que estaba en el Alcázar de Madrid, del príncipe y también de la princesa. Y de ahí el título del libro, Cervantes en la casa de Éboli. Y entonces llegamos a este segundo libro de la trilogía, que es ya la época de unos años más aventureros, ¿no? Por así decirlo. Completamente, porque ya la aventura empieza en Madrid, porque él, como secretario del príncipe, pues pasaban por sus manos pues, muchos documentos y se entera de lo que sucedió con el príncipe don Carlos, algo que la historiografía pues, nunca ha acabado de digerir, pero no voy a hacer ahora aquí el spoiler, pero él lo conoce y el rey ha declarado el asunto alto secreto y cuando se enteran de que Cervantes lo sabe, lo persigue y hay una sentencia de los alcaldes y tal, condenándole por una cosa ficticia que él no ha hecho, a que le corten la mano derecha y al destierro durante 10 años. Entonces él tiene que huir y el príncipe de Éboli, que era al mismo tiempo el contador mayor de Castilla y por lo tanto el ministro de Hacienda, del Tesoro, le encarga, lo envía a Italia y le encarga dos funciones. Una, cambiar plata por oro y oro por plata. Es necesario disponer de oro, aunque la monarquía española disponía de mucha plata que venía de América, pero de poco oro. Y sin embargo, con el oro es con lo que se pagaba a los ejércitos. El oro era el nervio de las batallas, el dinero político por excelencia. Y el oro lo va a encontrar Cervantes en el otro extremo, no en el Mediterráneo, en la costa mediterránea de Italia, sino en el Adriático, y precisamente en Ragusa, en Dubrovnik. De manera que tiene que cruzar, tiene que ir desde Cartagena hasta Massa, Ferrara, donde cambia por primera vez la plata que lleva por oro para enviarla después a Génova para que vaya a Flandes, donde el duque de Alba tiene los ejércitos, pero él en realidad va a cruzar Italia, va a ir a Ancona y desde Ancona a Ragusa, que está justo enfrente, en Dubrovnik, y allí va a establecer un triángulo de intercambios de plata que compra en Trieste, plata de la monarquía o del imperio austrohúngaro, que se lo ofrece al príncipe de Éboli para favorecer su política a muy buen precio, e intercambiando por oro en Dubrovnik, en Ragusa, que hasta allí lo traen unos judíos conversos que han venido huyendo desde Lisboa, por Amberes, por Venecia, se han establecido finalmente en Estambul, pero tienen allí un banco de cambios en Ragusa, y es ahí donde es el destino de Miguel. Pero al mismo tiempo, Joseph Nasi, que es este converso que negocia con todo tipo de cosas, pero también con oro y plata, este hombre es al mismo tiempo el favorito del sultán Selim, y tiene mucho interés en que haya un equilibrio entre los dos imperios, y por lo tanto le había prometido a Éboli pasarle información secreta para tratar de lograr el equilibrio.
Y eso es lo que va a hacer Miguel también, como espía. Por eso ha hecho de marino, está haciendo de cambista, hace de espía, luego lo tendremos cautivo al final. Pero mientras tanto está haciendo todo este tipo de cosas, recorriendo, pues primero el Mediterráneo, la parte oriental, pero la parte oriental de Italia, pero la parte occidental del Mediterráneo, pero la parte oriental de Italia, y desde ahí pasa a la parte occidental de Italia, que es el Adriático, y en Dubrovnik, desde ahí irá a Trieste, a Ancona, a Trieste, y después, cuando llegue don Juan de Austria, le servirá como administrador y también le seguirá haciendo cambios a su favor en ese momento. Ese Parece es todo interesantísimo, además como muy desconocido, ¿no? Porque todo el mundo conoce el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, pero el propio escritor se desconoce poco, que da hubiera dado para un libro sobre su propia vida, ¿no? Bueno, claro, es que no se escriben buenas aventuras si no se han corrido en la propia vida. Exacto. Ciertas aventuras y, bueno, evidentemente, buena parte de todo esto es ficción. Hay muchas cosas que no. Evidentemente, pues cuando va a Lepanto, pues va a Lepanto y allí recibe las heridas que recibe, y después está en Mesina, y es donde se cura, y después está por Nápoles y acompaña a don Juan de Austria, lo acompaña pues, en las campañas de los 2 años siguientes, en Navarino y en Morón, y después en la de Túnez, etc. Pero todo lo demás es ficción, pero una ficción coherente con lo que venía haciendo. Él había sido en su día, había llegado a Madrid, enseguida lo había colocado López de Hoyos, como colocaba a sus discípulos, los colocaba como preceptores de las grandes casas. A Gálvez de Montalvo, que era un gran amigo de Cervantes, lo había colocado como preceptor de los infantados. De manera que a este, que es, como él mismo dijo, su caro y predilecto discípulo, pues lo colocaría en un sitio más importante todavía, el ministro principal del rey, que además la princesa de Éboli compartía con Cervantes una prima, la prima Martina de Mendoza y Cervantes, de manera que es perfectamente verosímil que esta fuera su estancia, porque no sabemos nada de qué es lo que hacía Cervantes antes de irse. Sabemos que estaba con Lope de Hoyos y que se preparaba para hacer este tipo de cosas, ser secretario, ser preceptor, pero no hay documentación alguna. Pero tampoco hay documentación de quién fue preceptor de Ana de Silva, la que después sería duquesa de Medina Sidonia. Por lo tanto, es perfectamente verosímil y encaja, todo encaja. Y si está con el príncipe de Éboli, lo lógico es que cuando él tenga que huir a Italia, pues le dé trabajos que tienen que ver con las propias funciones del príncipe de Éboli, cambista y espía, porque es el príncipe de Éboli el que coordina toda la política del Mediterráneo. El duque de Alba ha sido enviado por el rey a Flandes y se ocupa de esa política, y mientras tanto Éboli se ocupa de la del Mediterráneo. Ya 4 años antes de llegar Miguel a Madrid, ya ha sido Éboli quien prácticamente ha salvado a Malta del sitio que tenían cercado los otomanos, y que si hubiera caído hubiera sido el gran desastre. El Mediterráneo occidental, pues prácticamente la puerta es Malta, había quedado en manos de los otomanos. De manera que todo esto va con coherencias, hay que ir hilvanando cosas, también la función de el príncipe de Massa, que es muy peculiar, es el único principado imperial en Italia. Es un principado imperial que además tiene una función muy característica de tutelar un poco a la duquesa de Florencia, que es la archiduquesa Giovanna de Austria, de manera que todo eso se va hilvanando, y entonces ahí llega Miguel, y como además él había ejercido un poco como narrador en la corte, en la casa de la reina, y con doña Juana de Portugal, la hermana del rey, y el príncipe don Carlos también le había pedido que contase algunos de sus cuentos, que luego él pondrá en la Galatea cuando vuelva. Bueno, pues estas funciones también le permiten a él ir haciendo su tarjeta de presentación como gran relator de cuentos en Italia. Y bueno, así es como se nutre la historia, la ficción. Como decía Sergio Ramírez en la presentación de la obra en Madrid,
la historia y la ficción intercambian jugos nutricios. Y además añadió, y además la mejor forma de escribir historia es hacer una novela. Es verdad, pero además esta novela está escrita de una forma un poco didáctica, ¿no? Introduciendo esos matices de ficción, que obviamente es una novela y que tiene que tenerlos, pero es didáctico para ir aprendiendo un poco. Bueno, pues tú ahora nos estás relatando sucesos de la historia maravillosos. Bueno, uno de los maestros de Miguel, según la ficción también, aunque debieron coincidir en Alcalá, cuando visitó la provincia de Toledo, el padre Jerónimo Nadal, que es casi pues, el general de los jesuitas, o medio general de los jesuitas durante todo este tiempo, siempre decía que a él le gustaba instruir deleitando. Bueno, pues en la novela lo que hacemos es deleitar, pero al mismo tiempo instruyendo. Y en ese sentido, pues claro, Cervantes va a cruzar la zona central de Italia, que es la cuna de todos los grandes renacentistas. Ahí han estado Pietro de la Francesca, ha estado Luca Pacioli, el gran creador, está en Massa, conoce a Giorgio Vasari, que es el hombre que pues nos enseña todo, un libro precioso que es sobre los más excelentes pintores, arquitectos, escultores. Ahí está todo el Renacimiento. Y cruzando Italia, el príncipe Alberico Cibo Malespina le va enseñando todo, porque son la cuna de todos estos individuos. Por ahí ha pasado por el camino por el que van, que había sido diseñado para César Borgia por Leonardo da Vinci. En Massa es de donde venía Miguel Ángel a destruir, dicho sea de paso, las canteras, porque como era muy caprichoso, pues para hacer unas columnas y tal, destruía canteras enteras. Alberico en eso le tenía mucha inquina y hasta llegó a echarlo una vez, pero en fin, luego se reconciliaron. Pero claro, está en contacto Miguel de Cervantes durante toda esta etapa, y después cuando vuelva a Roma y cuando vaya a Nápoles, con el Renacimiento en su etapa más esplendorosa, la etapa final, pero claro, en contacto con todo lo que ha sido los 2 siglos anteriores, en los que se ha redescubierto, el mundo ha redescubierto pues, el origen de nuestra civilización, toda la cultura grecorromana, que había sido aplastada, postergada, después de Constantino, y en cambio el Renacimiento va a recuperar, incluso a recuperar los documentos, a recuperar los libros. Muchos de ellos estaban sobrescritos, pergaminos, estaban sobrescritos con textos posteriores y demás, pero que se las ingeniaron los grandes filólogos y humanistas renacentistas para raspar la parte superior y encontrar debajo textos de Enio, textos de Aristóteles, textos de, yo qué sé. Esos se llamaron los palimpsestos, que eran los pergaminos. Sí. Pues, o sea, el pergamino era un papel, sobre todo el más fino, era no un papel, era un cuero, pero el cuero de los fetos de las terneras, que no habían llegado a nacer. Y entonces es de una finura exquisita y carísimo también, pero claro, dura eternamente casi. Igualito que ahora. Sí, el papel o lo quemamos o lo reciclamos. Eso, bueno, vamos a reciclarlo mejor. Bueno, Cervantes, esta pasión sobre esta figura, porque claro, este es el segundo libro. Esto es... Uy, y lo que queda. Y lo que queda, eso te quiero decir. Queda el tercero. El anterior, ¿cómo surge de repente bueno, de repente no me imagino que esto ha sido ya de antes esta pasión por el escritor? Sí. Bastante antes, 50 años. Pues nada, casi nada. 52 años ya. En 1970, cuando terminé la carrera, yo me fichó don José Antonio Maravall como ayudante de su cátedra y le propuse hacer una tesis. Me parecía, él estaba entonces con todas estas cosas, con la cultura del barroco, había hecho pues, Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, había hecho utopía y contrautopía en el Quijote, estaba haciendo entonces, bueno, había hecho Estado moderno y mentalidad social, había hecho la novela picaresca desde la historia social. Y me pareció que la figura de Cervantes, a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, entre el final del XVI y el XVII,
era una figura justamente que facilitaba esa transición entre las dos grandes culturas, las dos grandes mentalidades, que son radicalmente contrapuestas. El Renacimiento es algo completamente expansivo, en el que el individuo aparece en primera escena de la historia y protagoniza la historia, mientras que el Barroco es todo lo contrario, la sociedad aplasta al individuo y lo ahorma a su imagen y semejanza. Ese cambio me parecía que Cervantes era el gozne que permitía encajarlo, y le propuse hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española entre el Renacimiento y el Barroco. Me dijo, pero hombre, Espina, ¿a dónde va usted? Eso es una obra para toda la vida, es una obra de madurez. Haga una tesis que pueda dominar durante 3, 4, 5 años, no más. Cambié de tesis, evidentemente, y dice, pero me dijo más tarde, me dijo, pero no olvide eso es una buena obra como obra de madurez. Ahora, le recomiendo que la haga como ficción, no como literatura académica, porque para transmitir y para imaginar todo lo que hay, pues Cervantes, si realmente Cervantes era un disidente, no lo iba a poner en sus libros. Porque pues, o la Inquisición o el Consejo Real lo perseguiría, porque estamos en un tiempo de monarquía absoluta y de una ortodoxia terrible que no permitía disidencias. De manera que no va a encontrar, me decía, no va a encontrar usted en sus textos más que quizá en segunda intención, pero si usted los interpreta de la manera que a usted le parezca, le van a decir los académicos, dice, bueno, esa es su interpretación, pero yo la interpreto así, de esta otra manera. De manera que como texto académico no va a ser muy lucido. En cambio, como novela, cuando le digan, eso se lo ha inventado usted, y claro, es lo que tiene que hacer un novelista, inventar. Pues así, eso fue. Y así he estado durante 50 años, me he pasado después, cuando ya realmente tenía mucha documentación y tenía muchas cosas en la cabeza. Entonces ya a partir de principios de este siglo, bueno, 2005, 2006, empezamos a viajar, íbamos con unos amigos, con Carmen Alborch, entre otros, a quien se le dedica el libro. Y bueno, hemos ido por toda Europa, pero yo siempre intentaba recorrer todas las localidades de Italia que aparecen en esta novela, y por todas esas zonas, por toda la costa oriental del Adriático, desde Dalmacia, desde Trieste y desde mucho más arriba, desde Zagreb y desde Eslovenia pues, hasta Dubrovnik, lo mismo por el costado italiano, por el costado oriental de Italia, este es el occidental del Adriático, de Ragusa, y este otro pues por el costado oriental de Italia, pues todo también hasta Ancona y hasta más abajo, y luego también cruzando por Bolonia, hasta Venecia y hasta Trieste, o sea, y luego por la parte occidental de Italia, pues por Massa, pues hasta Civitavecchia, hasta abajo, hasta Nápoles. O sea, que ha habido Sicilia, y por supuesto también a Argelia. Eso lo habíamos hecho en los años 70, que todavía se podía ir, o era fácil ir. Y llegando hasta el desierto, hasta Gardaya, en donde Miguel va a encontrar unos manuscritos también cuando sea cautivo, porque cuando es cautivo no está encerrado, como don Antonio de Sosa, que es el que escribe todo el relato que sabemos de Cervantes en Argel, lo sabemos por un relato de Antonio de Sosa que se llama Topografía General de Argel, los márgenes de Argel, los reyes de Argel. Pero él lo escribe, pero él sí está arrojado en una mazmorra y no le dejan salir. De manera que muy buena parte de lo que dice, alguien se lo cuenta. Y él mismo reconoce que Cervantes le ha servido durante todo este tiempo como el mayor amigo, como el mejor amigo, como el hombre que le tenía conectado, de manera que muchos de los relatos que hay ahí, el propio Cervantes se los había contado. No le cuenta lo de Gardaya, porque lo de Gardaya es creación, porque él, al mismo tiempo que hace todo esto que he dicho, de cambista, espía, no sé, al mismo tiempo, en Massa había una princesa renacentista, Giovanna d'Austria, ya lo he dicho. Era en Florencia, era la esposa de Francesco de Medici, que es el duque de Florencia, porque Cosme ya se está retirando. Pero bueno, tienen ahí ciertas diferencias los dos esposos, porque él tiene una amante veneciana, y ella huye a Massa, que son sus amigos, los príncipes de Massa, y allí crea una biblioteca para recuperar, siguiendo la tradición de los grandes renacentistas, recuperar los viejos pergaminos. Y Cervantes, que va a pasar a una zona que se va a ver amenazada, los monasterios van a verse amenazados por la invasión otomana,
le pide que colabore con ella, con esa biblioteca, para recuperar estos manuscritos. Y los monjes a los que encuentra en los manuscritos, en todos estos monasterios, van a estar encantados de cederlo, a veces una copia, a veces en depósito, para ver si después pueden recuperarlo. Y ahí hace Cervantes también una función de descubridor de viejos textos, que es en realidad la esencia misma del Renacimiento. Petrarca pues es un gran descubridor, y otros muchos, Poggio, Barciolini, el cardenal obispo Besarión, otros muchos, Marsilio Ficino. Todos ellos son grandes humanistas, pero al mismo tiempo son grandes buscadores de manuscritos. Y Cervantes lo que hace es canalizar esa búsqueda, ese intento de guardarlos y protegerlos de la invasión otomana, mandándolos a Masa. De manera que esa parte de gran bibliófilo, diríamos hoy, esa parte no aparece en el título, pero sí es un elemento central del libro. Da gusto escucharle, sobre todo de la pasión que pone en este... A lo mejor son 50 años, pero parece... Claro, pero durante 50 años es como si se hubiera ido acumulando en una presa, en un embalse, se hubiera ido acumulando mucho líquido. Y entonces se abre una compuerta, pero la compuerta tarda en abrirse, porque escribirlo... Claro, esto lleva su tiempo. ¿Cuánto se invierte en Pues en materialmente, la escritura, desde el año, lo tengo perfectamente claro, porque es cuando abrí la gran carpeta archivo, en el ordenador, es del año 2012, pero notas que había ido tomando, que estaban pues, en otros archivos y esto, pues hay notas que son de los años 70, muchas ellas transcritas a partir de papeles, de notas tomadas en cuadernos, que luego las he ido pasando, de manera que es un poco toda la vida, pero el momento central es desde el año 12, que un verano me pongo ya a escribir, el prefacio, sobre todo del primero, no de este no tiene prefacio. Aquel sí, porque yo no aparezco, en esta trilogía yo no aparezco como novelista, escritor, yo aparezco como editor erudito de un manuscrito que se ha encontrado en Orán. Sí, ahí va yo ahora, ese manuscrito. Muy bien, muy bien. Interesante. ¿Qué? No, para preguntarle por eso, ese germen también, ese manuscrito. Uy, que es una... Bueno, es una superchería, como... muy típica del Renacimiento, creaban supercherías por todas partes, el propio Cervantes, y yo lo imito, como no puede ser de otra manera, escribiendo algo que teóricamente es una autobiografía, será apócrifa porque me la invento yo, pero es una autobiografía porque él se la dicta teóricamente, según este manuscrito, a un arábigo, un morisco que sería expulsado en el año 11, en el año 1611, pero hasta ese momento se la dicta, y mire usted por dónde es el mismo arábigo al cual Cervantes dice que cuando paseaba por el Alcaná de Toledo y encontró allí unos papeles viejos de un sedero, un rapazuelo y tal, que se los vende, Cide Hamete Benengeli, que es, según el propio Miguel, en el capítulo 9 del Quijote, es el verdadero autor del Quijote, el que escribe, ese historiador de la Mancha, que escribe el Quijote. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. No se llama Cide Hamete Benengeli, sino su nombre verdadero, su nombre en arábigo. Cide Hamete Benengeli es su traducción al castellano, que por cierto, Cide significa señor, por lo tanto su nombre es Hamete Benengeli, pero ese es el nombre cristianizado. El nombre arábigo es Ahmad ibn el-Ayyi. Este es al que le dicta Cervantes, y por una serie de circunstancias que son muy rocambolescas y que están explicadas en el prefacio de la primera parte de Cervantes en la casa de Éboli, acaban siendo emparedadas en una hornacina que hay al lado de la puerta, junto a la puerta de la Alcazaba de Orán. Y ahí permanecieron. Ahora nos extenderíamos mucho en explicar, porque son 40 páginas de prefacio donde se explica toda esta historia, que son casi una novelita. Mire usted por dónde, en el terremoto de Orán de 2008, que es ahí cuando ya quería yo empezar a escribir, aunque tardé luego 4 años, es por eso por lo que... el terremoto, aquí, y cae la cortina de piedra
que tapaba la hornacina en la que estaba metido el cartapacio, ese manuscrito de Orán, y cae todo esto al suelo, y entonces se desparrama, y entonces los bomberos lo recogen, lo llevan al archivo de la ciudad, al museo histórico de la ciudad, y una becaria alicantina, becada por la Casa Árabe de Madrid, con motivo de la conmemoración del centenario de la expulsión de los moriscos, lo encuentra en el museo de la ciudad, lo trae, copia y trae la documentación, la trae a la biblioteca de la Universidad de Alicante, y es allí donde yo, el editor erudito, pues encuentro el libro, lo pido a la universidad, visito también Orán y encuentro allí al bibliotecario, incluso al bombero que la descubrió, y me tomo con ellos una bandeja de gambas fritas en el puerto. Esas gambas me las he tomado, pero no en el puerto de Orán, sino en el de Argel, de manera que todo tiene su aquel. Y bueno, esa es un poco la superchería con la cual llega hasta nosotros esta autobiografía de Miguel de Cervantes, que eso sí, luego hay que editarla, porque claro, pues el hombre tiene mala letra y a veces escribe en medio arábigo y demás, y hay que editarla, requiere mucho esfuerzo filológico. Desde luego. Bueno, esta es la segunda parte. La tercera, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué es lo que se perfila por ahí? Este trabajo lleva muchos años. Esto seguro que alguna pincelada nos puede dar. La tercera es terrible. Claro, es la vuelta ya de Cervantes. Aquí termina cuando en la Navidad de 1581 vuelve a Madrid a través de Salamanca, porque viene con una expedición que se monta en la corte para traer el féretro del duque de Alba, que ha muerto, pasa por tanto por Alba de Tormes, de Salamanca, y él ahí ya se inserta en el mundo literario, porque entonces Salamanca está Fray Luis de León, tiene una academia que tiene además relación con la Academia de Toledo y con la Academia de Alcalá, y él ahí se reencuentra a algunos amigos que han venido, y bueno, ahí empieza. En el 85 publicará por primera vez su Galatea. 20 años más tarde publicará el Quijote. Mientras tanto, pues, se casa, se marcha a Andalucía. Toledo, por supuesto, el círculo de Toledo es absolutamente crucial en toda esta etapa. Se casa en Toledo, Esquivias, pero después está permanentemente aquí, es muy amigo del Greco, eso lo sabemos, el Greco además lo pinta en el entierro del conde de Orgaz. Se supone que, se ha supuesto, y fue Cosío, Bartolomé de Cosío quien lo hizo, que el Caballero de la Mano en el Pecho está inspirada en Cervantes y además tiene el hombro un poco ahí caído. Y bueno, todo lo que, como muy bien nos ha explicado ahora Buendía, en realidad todo el contexto del Quijote que él va imaginando, lo imagina con las gentes próximas de Esquivias y la gente de Quintanar de la Orden, que están de la Mancha, de Toledo, y ahí está toda la historia, pero él está a caballo entre Toledo, Esquivias, Madrid y Andalucía, porque allí tiene otra serie de funciones, como abastecedor de la armada y después de la flota y después recaudador de la alcabala, hasta que vuelva ya, termine todo esto, vuelva ya, se instale y empiece a escribir ya a fondo para publicar El Quijote en 1605, la primera parte, y ya después de eso, pues bueno, se marchaba a Valladolid con la corte. Claro, es una etapa muy larga, pero al mismo tiempo es la etapa crucial, muy delicada, por eso es la parte más difícil que me toca hacer ahora. La parte además, ficción habrá, como siempre, pero mientras que aquí el 90 o el 95% es ficción, en esto otro, ojo, que él está escribiendo, que él está aquí, hay documentación, ha firmado mucho, aunque sea como alcabalero o como abastecedor de la flota, ha firmado muchos recibos, por lo tanto localizarlo hay que estar muy atento a documentos que todavía se están descubriendo uno tras otro. Y bueno, esa es la parte en la que estamos ahora embarcados, que se llamará El combate de las letras, porque desde el principio, ese era uno de los elementos centrales que yo había pensado como tesis, pero ahora va a ser una cosa mucho más vívida.
Ahí tenemos a dos grandes escritores de aquella época, Lope, que es un poco más joven que él, pero no mucho, y Quevedo, que es mucho más joven. Pero ellos van a ser individuos de una creatividad literaria, bueno, monstruosa, y Lope prolífica en desmesura, pero son individuos absolutamente anclados en la sociedad y la monarquía y el sistema político de su tiempo. Son auténticos casi propagandistas. Frente a ellos están Cervantes y Góngora, en el área poética, que son personas que en absoluto comparten ese adocenamiento con respecto a la sociedad estamental y jerárquica y a esa monarquía absoluta, aunque lo tienen que hacer de una manera muy subrepticia. Por ejemplo, Cervantes se monta toda una ideología, que es la ideología del caballero, que es una ideología arcaica, antigua, la de la caballería antigua, de manera que no tiene por qué andarse mezclando en las tropelías y en las barbaridades que él ve que se están cometiendo, aunque las deja más o menos traslucir. No digamos cuando ya al final, con el Persiles y Sigismunda, nos mande a la isla bárbara, aquellas peregrinaciones y demás, o en la propia la Galatea, en la cual diríamos toda la ideología es la ideología de la Arcadia antigua, pastoril, etc. Nunca él mete las manos y se mancha las manos con la sociedad de su tiempo en sus escritos. Él monta unas historias en las que no tiene por qué comprometerse, aunque deja más o menos caer toda su filosofía, todas sus ideas. Y esto, claro, si él lo trató con esta exquisitez, hay que tratarlo también cuando se escribe con esa misma exquisitez. En eso estamos. El combate de las letras. Estaremos Por lo tanto, muy atentos. Dos frentes muy claros en la literatura, esa literatura de oro de nuestra lengua, pero con ideas radicalmente contrapuestas. Maraval, mi maestro, llegó a definir, cuando hizo la cultura del barroco, bueno, la cultura del barroco es una cultura de propaganda. La propaganda del absolutismo monárquico. Bueno, pues eso no lo comparte Cervantes. Aparte no llega tanto tiempo como que Lope sigue viviendo, y no digamos Quevedo, que prácticamente pues, llega todo el tiempo, hasta el conde duque de Olivares, que tiene con él, tiene unos rifirrafes y unos momentos de auténtica pasión por él. O sea, estos eran también muy volubles, o bueno, eran, no diría yo ciclotímicos, porque eso parece que está en la terminología clínica, pero sí, rompe y rasga. Es un poco de supervivencia también, ¿no? Para sobrevivir también. También, claro. Quevedo, es que van en la cárcel. También Cervantes, aunque nunca en la cárcel por ese tipo de motivos, siempre en la cárcel porque se quiebra uno en el cual ha depositado los caudales que tenía que entregar a la hacienda, en otro caso porque ya en Valladolid, porque asesinan a un individuo que está delante de su casa, pero bueno, hasta que no le toman las declaraciones y los jueces y todo esto, pero además había estado en Sevilla también, en Castro del Río. Es ahí donde empieza a pergeñar el Quijote a través de una cosa que se llama el entremés de los romances, pero el entremés de los romances era de alguien que se había vuelto medio loco con los romances. Él lo va a volver medio loco con los libros de caballerías, pero en fin, ya a partir de ahí empieza él a pensar en la cárcel de Castro del Río, en el año 85. Bueno, Álvaro, 87, perdón. 85 era la Galatea. Una charla maravillosa, muy instructiva, desde luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos tiempo para tenemos hasta que salga el siguiente, porque... Pues sí, el otro salió en el 2017, yo lo había entregado en el 2016, justo con el centenario. Lo había entregado en el 2019, iba a salir en el 20, pero con toda la pandemia y todo esto, pues se ha retrasado 2 años más. Pero vamos, 7 y 5, 5 años, no creo que sean 5, pero no faltará mucho. Pues estaremos muy atentos a esa batalla de las letras. Álvaro, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa y bueno, tienes las puertas abiertas siempre que quieras para venir aquí a hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a vosotros y a otras miradas. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.